Aquí tenemos un problema eh, que tenemos que resolver con ley de Ohm, ley de Kirchhoff, de voltaje, de corriente, si existen serios o paralelo. Este problema es semejante a los anteriores, y entonces podemos ver que están etiquetados los nodos A, B y C. ¿Ok? Igual este C y este C. ¿Ok? Entonces, se podemos apreciar que las resistencias están en serie y tampoco están en paralelo, porque para que estén en serie tienen que estar en los mismos nodos, y vemos que estos 4 está entre B y C y este está entre A y C y B. Entonces, para que esté en serie tiene que circular la misma corriente, y no sabemos cuál es la corriente que circula por ellos. Sí comparten este nodo, pero en este nodo está un tercer elemento. Entonces, cuando la corriente viene por aquí, si vienen de estos dos. Y de igual manera, se entra por C, se divide, igual. Entonces, estas dos resistencias no están en serie ni en paralelo. Entonces, ya que descartamos esas opciones, aplicamos la ley de Ohm en esta resistencia 4 ohms, porque no conocemos el voltaje de A y B. Estos 24 son el voltaje de A y C, ¿ok? No entre A y B. Entonces, no conozco el voltaje entre A y B, ni el de B y A. Entonces, la ley de Ohm nos dice que B es igual a I por R. Y aquí podemos despejar cualquier variable. Entonces no conozco el voltaje, conozco la corriente. Entonces en esta resistencia no podemos aplicar la ley de Ohm. Solo para una resistencia, no al circuito entero. Entonces aquí no conozco el voltaje, ni tampoco conozco la corriente. Entonces tampoco podemos aplicar la ley de Ohm. Entonces no podemos aplicar la ley de Ohm, no está en serie, no está en paralelo. Lo único que queda es la ley de Kirchhoff de corriente y de voltaje. Entonces, este problema es semejante al anterior. Y podemos expresar en términos de la misma variable, sí. Entonces, el circuito, para poder resolverlo, hacemos eso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor de I? Entonces, I la definen como la corriente que va de B a C en el sentido que está aquí. Entonces, si nosotros nos vamos a basar en esta variable I, pues nos conviene que este caminito, este camino y este camino nos conviene que haya una corriente diferente. Entonces, este de aquí es un camino y por este camino circula ahí, ¿ok? Entonces, este que está aquí es otro camino y por aquí circulan 2 amperes porque es la corriente que me dice que circula. Y aquí hay un tercer camino, este que está acá. Y por aquí circula otra corriente, ¿ok? Entonces son 3 caminos en este circuito. Entonces por cada uno de estos circula una corriente diferente. Pero este circuito tiene que obedecer a la ley de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, basándonos en esto, podemos proponer que aquí van 2 amperes, aquí va I, porque ya está definido. Entonces, aquí hay que proponer una corriente. Entonces, al final todo se tiene que acomodar. Entonces, podemos proponer que esta corriente va en este sentido, está entrando. Y le podemos llamar IX. Entonces, no sé si este sentido sea el correcto o sea al revés. Pero nos va a servir para aplicar las leyes. Entonces, aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. ¿Ok? Entonces, la corriente que entra es igual a la corriente que sale del nodo B. Entonces, está entrando IX, está entrando al nodo B. ¿Qué más entra? Más 2 amperes. Entonces,
IX más 2 tiene que ser igual a lo que está entrando, que es I, ¿ok? Entonces, podremos definir IX como IX es igual a I menos 2, ¿ok? Entonces, IX es todo lo que circula por esta parte roja. Entonces, quiere decir que por aquí va a ser una corriente que va a ser I menos 2, para que el circuito obedezca a la ley de Kirchhoff de corriente. O sea, entra ahí, 2 para arriba y menos 2 se va para allá. Entonces, la suma de las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Y bueno, y entonces IX es igual a menos 2, entonces ya tengo lo que está aquí. Ya está definida y las corrientes están en términos de la variable I. Después de esto, sabemos que el circuito completo tiene que obedecer a la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, en este camino cerrado, en el sentido horario, la ley de Kirchhoff de voltaje, entonces el voltaje de AB más el voltaje de BAC más el voltaje de CA tiene que ser igual a 0. Entonces, de AB, de BAC y de CA. Acuérdense que este es igual C. Entonces, el voltaje de AB no lo conozco, pero lo puedo expresar basado en la ley de Ohm. Que la ley de Ohm nos dice que la diferencia de voltaje es igual a la corriente en el sentido del voltaje que quiero. Entonces, ocupo el sentido del voltaje que va corriendo de aquí. Entonces, 4 por IX sería el voltaje de AB. Entonces, aquí ponemos 4 ohms por IX, que es igual a I menos 2. Entonces, que es la corriente por la resistencia. Entonces, ya tengo el voltaje de AB más el voltaje de BAC. Entonces, fíjense bien. Esta fuente de corriente de aquí y esta resistencia están en paralelo porque están en la misma diferencia de potencial o al mismo voltaje. Entonces, aquí no puedo aplicar la ley de Ohm, pero aquí sí. Entonces, el voltaje de BAC sería I por 4. Entonces, sería 4 por I. Entonces, el voltaje de CAB sería menos 4I. Pero ahorita nomás buscamos este sentido. Entonces, el voltaje de CA es menos 24. Si lo ven, C está en negativo y A está en positivo. Entonces, de CA hay... Entonces, quedaría menos 24. Y esto sería igual a 0. Entonces, este voltaje más este voltaje más este voltaje tiene que dar 0. Entonces, estamos expresando los voltajes en términos de la ley de Ohm, corriente por resistencia y el voltaje directamente. Y todas las corrientes están en términos de la misma variable. Ya que este circuito es de dos caminos cerrados, entonces no tenemos que usar un solo método. Entonces, desarrollamos la ecuación, que sería 4 por I menos 4 por 2, 8, más 4I menos 24 igual a 0. Entonces, aquí, términos semejantes, que sería 8i menos 24 menos 8 es igual a menos 32. Esto es igual a 0. Entonces despejamos. Nos quedaría que 8i es igual a 32. Entonces i es igual a 32 octavos de ampere. Que esto es igual a 4 amperes. Entonces
tenemos que I es igual a 4 amperes. Entonces vamos a ver si esto hace que el circuito se acomode por medio de las leyes de Kirchhoff de voltaje. Entonces vamos a redibujar el circuito. Entonces, dibujamos el circuito y encontramos que I es igual a 4 amperes. Entonces nos dice que aquí van a entrar 4 amperes y por aquí van a estar 4 amperes. Entonces, si aquí entran 4 amperes y por aquí se van 2, entonces aquí quedan 2 amperes porque aquí se van 2 y aquí van otros 2. Entonces, estos 2 amperes vienen por acá, van a dar la vuelta y aquí va a haber otros 2 amperes. Entonces 2 amperes entran a B, 2 amperes entran a B y salen 4. Entonces de esta forma tenemos la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces por aquí pasan 2 amperes. Entonces ya podemos calcular los voltajes. Que los voltajes es corriente en el sentido del voltaje que queremos encontrar por la resistencia. Entonces 2 por 4 es 8. Entonces tenemos que aquí hay 8 volts de mayor a menor potencial. Entonces 4 por 4 es 16 volts de mayor a menor potencial. Entonces el voltaje de AB son 8 volts. El voltaje de BA son menos 8 volts. Entonces el voltaje de BAC son 16 volts. Y el voltaje de CAB es menos 16 volts. Entonces el voltaje de CAA son menos 24 y el voltaje de AC son más 24. Entonces, la suma de los voltajes en un camino cerrado tiene que ser igual a 0. Entonces, el voltaje sería 8 más 16, 24 menos 24 es igual a 0. 8 más 16, 24 menos de CA menos 24, entonces es igual a 0. Entonces la suma de voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Entonces el circuito cumple con las dos leyes de Kirchhoff. La de Kirchhoff de voltaje y la de Kirchhoff de corriente. Entonces ahí está resuelto la distribución de voltajes de corriente.